Bueno. Hermanos, esta mañana vamos a continuar con uno de esos textos que están llenos de misterio, que son difíciles. Difíciles no tanto, de nueva cuenta, por las palabras que tienen. Las palabras son sencillas, las palabras son llanas, el lenguaje es claro, pero por lo que hay detrás de esos textos, por lo que esos textos significan. Entonces vamos a ir a la primera carta de Juan. Seguimos en el capítulo 3. Estamos en los versículos 2 y en el versículo 3. Pero vamos a leer desde el versículo 1. Entonces ya lo tienen ahí, primera carta de Juan, capítulo 3, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Así dice la palabra de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque podemos seguir avanzando en esta porción de tu palabra. Pedimos de tu gracia para poder profundizar en estas verdades, en estos misterios, para considerar esta mañana el estado futuro de gloria que hemos de experimentar. Y juntamente con eso, Señor, la visión gloriosa, esa visión indescriptible, el momento en que veamos a Cristo y seamos transformados. Señor, ayúdanos a considerar estas cosas dependiendo de tu Espíritu Santo. Sabemos que estas son verdades muy profundas, pero tu Espíritu, Señor, conoce lo profundo de ti y puede darnos gracia y darnos entendimiento para que podamos gozarnos, Señor, de la esperanza que nos has dado y vivir de esa manera. Te pedimos también que los que están aquí y aún no te han conocido, aún no pueden ser llamados hijos tuyos, Señor, considerando esa visión gloriosa, deseen conocerte y tú pongas ese deseo en su corazón para que te busquen y te invoquen, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ¿alguna vez se han preguntado cómo sería ver a Dios? ¿Cómo sería ver a Dios? Si en el Antiguo Testamento tenemos el ejemplo de un hombre que hablaba con Dios y lo veía de una manera especial, ese hombre es, ¿quién es, hermanos? Moisés. Moisés. No sé si ustedes recuerdan que en algún punto Moisés, en esa comunión con el Señor, se atreve a hacer esta oración en la que dice: te ruego que me muestres tu gloria. ¿Qué era lo que Moisés estaría pidiendo, hermanos? Ya había visto el poder del Señor, ya había visto su brazo fuerte trayendo las plagas. Moisés había visto también la liberación que había traído sobre su pueblo. ¿Qué era exactamente lo que Moisés quería? En ese momento, el Señor le dice: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá.
Moisés, hermanos, estaba pidiendo entonces por una visión más profunda, por poder contemplar al Señor en un despliegue de esa luz inaccesible que ningún hombre ha visto ni jamás puede ver. Pero el Señor le dice en ese momento a Moisés: vamos a hacer esto. Tú te vas a poner en medio de la peña. Hay que poner escudos en esta visión. Si quieres contemplar algo de mi gloria, voy a poner además mi mano sobre ti. Piensa en un segundo escudo, una segunda guarda. Y al final, después de que haya pasado, vas a poder ver mis espaldas. Pero no más. No se puede más. No es posible para el ojo humano contemplar más allá de eso. Y eso fue lo que pasó. El Señor pasa delante de Moisés con esas 3 guardas y Dios empieza a proclamar su nombre. Jehová, Jehová, empieza: misericordioso, clemente, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. ¿Qué era lo que pasaba, hermanos, con Moisés? No solamente en esa visión que recibió, sino en otros momentos en los que estuvo en esa intimidad con el Señor. Se nos dice que regresaba delante del pueblo. Él no se dio cuenta, pero el pueblo lo vio y vio que su rostro estaba brillando. ¿Qué efecto tenía la comunión con Dios? Que aún se manifestaba de una manera física en el cuerpo de Moisés y él estaba resplandeciendo. Pues esas experiencias, hermanos, esa experiencia de Moisés era un anticipo de lo que Juan nos presenta aquí. Un anticipo de la visión más grande, en la que Juan nos habla con esas palabras diciendo: porque le veremos tal como Él es. Lo que ha sido llamado en la teología cristiana la visión beatífica, la visión bienaventurada, la visión gloriosa. Contemplar a Dios. Entonces, hermanos, lo que tenemos en este pasaje y la manera en que lo vamos a ver es la siguiente. Primero, déjenme darles la teología de este pasaje. La voy a resumir 2 frases concretas y luego vamos a ver cada parte. La realidad de nuestra adopción, que es de lo que Juan ha estado hablando. Hemos recibido ese amor, ¿para qué? Para que seamos llamados hijos de Dios. La realidad de nuestra adopción se expresa en 2 etapas. La primera es en este siglo, en el que Juan dice: ahora somos hijos de Dios. Pero la segunda etapa es en el siglo venidero, de lo que Juan dice: aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Tiempo futuro, el siglo venidero, la gloria celestial. Cuando veamos a Cristo y seamos plenamente transformados a su semejanza. Mientras tanto, la expectativa de ver a Cristo y de ser transformados nos lleva a buscar la pureza en semejanza de Cristo. Vuelvo a repetir eso. La realidad de nuestra adopción se expresa en 2 etapas. Ya somos hijos de Dios, pero Juan dice: aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Cuándo es eso? En el siglo venidero. Cuando veamos a Cristo y por medio de esa visión seamos plenamente transformados a su semejanza. Mientras tanto, esa expectativa, hermanos, de verle en su regreso y de ser transformados, nos lleva a buscar la pureza en semejanza del Hijo de Dios. Entonces, tenemos 3 cosas aquí, hermanos, y vamos a dividir el pasaje así. En primer lugar, las 2 etapas de nuestra adopción, y es la primera parte del versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, tiempo futuro. En segundo lugar, tenemos la visión beatífica y nuestra transformación, que es la segunda parte del versículo 2. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y por último, en tercer lugar,
tenemos el poder purificador de esta esperanza. ¿Qué hacen los que tienen esta esperanza? Juan dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, las dos etapas de nuestra adopción, en primer lugar. En segundo lugar, la visión beatífica, el contemplar a Dios y ser transformados a su semejanza. Y en tercer lugar, el poder purificador de esa esperanza. Veamos primero entonces, hermanos, las dos etapas en nuestra adopción. Juan comienza con estas palabras: amados, ahora somos hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, que dice Juan, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros hemos creído en el nombre de Cristo. Eso es un cristiano. ¿Qué pasa con el cristiano entonces? Ya es hijo, ha nacido de Dios. Ya hemos recibido el amor del Padre, hemos recibido este nuevo nombre. No tenemos que esperar hasta el día final para saber si somos hijos. Es una realidad presente, es una realidad que disfrutamos, por la cual decimos, como dice el apóstol Pablo, Abba, Padre. Una realidad en la que encontramos nuestro consuelo, nuestro gozo, nuestra felicidad, en una palabra. Ahora. ¿Y qué tiempo es ahora? Recordemos, hermanos, el marco temporal en el que Juan nos ha ubicado. Es el último tiempo. Ahora somos hijos de Dios. Y esta idea es importante, hermanos, porque Juan va a empezar a hablar después, en este capítulo, de los hijos del diablo. ¿Qué pasa con los hijos de Dios? Están siendo conformados, están imitando al Padre y siendo conformados a Él. ¿Qué pasa con los hijos del diablo? Están viviendo, manifestando de quién son hijos. Aborreciendo a las personas, practicando el pecado, una de las ideas que va a decir Juan en el capítulo 3, viviendo en injusticia. Es importante entonces, ahora somos hijos de Dios. ¿Y en qué tiempo estamos? En el último tiempo. Y se espera que con este último tiempo entonces nuestra vida sea conformada al carácter de Cristo. Pero alguien podría objetar, hermanos, y decir, si tú eres hijo de Dios o uno de los hijos de Dios, ¿dónde está tu semejanza a Dios? Porque yo no te veo resplandecer. Yo no veo nada especial en ti, no veo ningún brillo, no veo algo que te identifique. Podría decir alguien de fuera. ¿Cómo puedes decir entonces que eres uno de los hijos de Dios? Porque déjenme decirles, hermanos, que aún el mundo reconoce que debe haber un parecido entre un padre y un hijo. Hay diversos dichos para eso, ¿no es así? De tal palo, tal astilla. Pongo por ejemplo ese. Se espera que entre los hijos haya un parecido, una semejanza a su padre. Podemos aplicar el mismo principio en los cristianos. Se espera que nosotros, siendo creyentes, tengamos alguna semejanza a Dios. Pero alguien podría decir, hermanos, de nuevo, ¿y dónde está esa semejanza? Y si eres uno de los hijos de Dios, ¿por qué todavía tienes pecado? ¿No es eso una contradicción? Juan nos va a ayudar a entender por qué no es una contradicción. Bajo este marco es que hay dos etapas. Hay dos etapas. Ya somos hijos de Dios, pero Juan dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Nosotros no estamos resplandeciendo con gloria, nosotros no somos perfectos, al contrario, tenemos pecado todavía. Y Juan va al punto de decir que si alguien lo niega, está engañado. Todavía tenemos este cuerpo de muerte. Y hay una tensión ahí, piensen eso, hermanos. Que los hijos de Dios tengan un cuerpo de muerte. Que los hijos de Dios puedan decir todavía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No hay una contradicción ahí? No. Podríamos caer en el desánimo si nos quedáramos solo en la primera parte del versículo 2.
porque diríamos, ya somos hijos de Dios. Pero ¿qué pasa con todo esto? ¿Qué pasa con este cuerpo que se está envejeciendo? ¿Qué pasa con este cuerpo que está enfermo? ¿Por qué mi rostro, en lugar de resplandecer, parece que decae y se arruga, en un sentido? ¿Por qué todavía tenemos pecado? Estaríamos, hermanos, si nos quedáramos solo en esa primera parte, como atrapados en Romanos capítulo 7 y diciendo, miserable de mí, miserable de mí. Un cristiano puede quedarse en esa primera parte, en su entendimiento. Juan nos va a evitar ese problema, pero es algo que pasa. Y el diablo, hermanos, nos acusa. ¿Cómo puedes decir que eres uno de los hijos de Dios? Si tienes esto, y tienes esto otro, y tienes esto otro. Y si no entendemos bien la adopción, ¿qué es lo que va a pasar? Nos vamos a sentir confundidos. Vamos a decir, es cierto, ¿cómo puedo decir que soy uno de los hijos de Dios si todavía tengo pecado? Si todavía estoy luchando contra esto, si tengo un cuerpo de muerte. Es cierto que hay una nueva dirección, es cierto que ha habido una transformación, pero Juan nos va a decir, es que esta obra no ha sido terminada. Es que no ha llegado hasta el punto de la culminación. Es que todavía falta una etapa en la que esta adopción va a tener una demostración gloriosa. Y ese punto no ha llegado. ¿Cuál es la clave entonces, hermanos? Juan nos dice cómo entender esto. Ya somos hijos, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, esta realidad no ha llegado a su expresión final. Todavía no se ha revelado lo que seremos. Es lo que llamamos el ya, pero todavía no. Ya somos hijos de Dios, dice Juan. Ahora somos hijos de Dios. Pero falta algo futuro. Nos falta otra etapa todavía. Vean por favor, hermanos, Romanos capítulo 8. Porque puede ayudarnos a entender este pasaje. Romanos capítulo 8, versículo 18. Vean cómo el apóstol Pablo contrasta dos tiempos. Romanos 8, 18 nos dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, presente, futuro. El estado presente y después el estado de gloria. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Vean allí, hermanos, ¿cuándo viene la adopción? Según estos versículos, ¿en qué momento nos está situando? Estamos esperando la adopción. Y creo que lo que hay allí es una frase en aposición, una frase que nos explica a qué se refiere. La redención de nuestro cuerpo. Se está hablando de la adopción en un tiempo futuro. Y esto, hermanos, corresponde con lo que Juan está diciendo. Ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún no ha llegado la redención de nuestros cuerpos. Seguimos envejeciendo, seguimos enfermando, seguimos muriendo. La corrupción que entró por la caída sigue presente. Pero hay una segunda etapa de esa adopción. En la gloria venidera que Pablo dice, nosotros ha de manifestarse. Una etapa, hermanos, en la que se va a revelar
externamente, interiormente, de todas las formas posibles, que somos hijos de Dios. Consideren la gloria de esto. Sabemos poco del estado de gloria. Podemos preguntarnos, ¿y cómo será en ese momento? Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Cómo será? ¿Cómo vamos a vernos? ¿Cómo se verán nuestros cuerpos? ¿Qué significará no solamente tener un cuerpo glorificado, sino un alma glorificada? ¿Cómo será que Dios habite con nosotros en una creación perfecta y podamos contemplarlo? Hay muchas preguntas. Podemos decir ciertas cosas, pero hasta un punto limitado. Juan nos va a decir algo, nos va a dar una idea de cómo se va a ver, presentándonos la semejanza a Cristo y esa visión que vamos a tener de Él. Pero no podemos decir muchas cosas. Hay un misterio allí. Pero sabemos, hermanos, que si por la gracia de Dios y por el ministerio del Espíritu, las realidades que estamos experimentando ya parcialmente en la vida cristiana son gloriosas, lo que va a ser en el futuro está fuera de toda descripción que podamos hacer. No bastarían las palabras, los tratados que pudiéramos hacer para expresar cómo seremos en el estado de gloria. Pero ese día todavía no llega. Por lo tanto, el cristiano no puede esperar que alcanzará la perfección en esta vida, aunque aspiramos a ello. Sean pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero no podemos alcanzar la perfección en esta vida. Y eso nos ayuda a entender, hermanos, cómo se ve nuestra vida. Nuestra vida está entre dos etapas. Ya somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y por lo tanto, tampoco podemos esperar perfección en nuestros hermanos. Lo mismo aplica. Ya son hijos de Dios, son amados, son piedras vivas en el templo que Dios está construyendo, pero todavía en proceso de ser hermoseadas y pulidas para la gloria de Dios. Si yo no puedo exigir alcanzarme la perfección en esta vida, no puedo exigir lo mismo en otro hermano. Puedo decirle, hermano, esto es a lo que aspiramos, pero no puedo exigirlo de su parte. No puedo esperar que vaya a haber perfección en él. Por eso, hermanos, todo creyente debe ser cuidadoso en distinguir la aplicación de la redención. Que esto nos ayude a entender qué es lo que está pasando con nuestra vida y qué es lo que pasa también con nuestros hermanos. En el caso de los creyentes, ha ocurrido ya algo en el pasado. Hemos recibido vida. ¿Cómo le llamamos a eso? Regeneración. Hemos recibido una nueva vida. Somos nuevas criaturas, somos nuevas creación, formados en Cristo Jesús para buenas obras. Y por esa regeneración, la dirección de nuestra vida ha cambiado por completo. Hemos sido transformados, hemos pasado de muerte a vida. Pero todavía seguimos en un proceso. ¿Cómo le llamamos a ese proceso presente? Le decimos santificación. Y todavía nos espera algo en el futuro. ¿Cómo le decimos a ese estado? ¿O cuál es el término, el concepto que utilizamos? La glorificación. Entonces, hermanos, en la regeneración recibimos un nuevo corazón. En la santificación, este corazón se está purificando. Y en la glorificación, este corazón será perfeccionado. Si no entendemos bien esas distinciones, vamos a caer en confusiones de qué es lo que está pasando en nuestra vida. O quizá vamos a esperar algo de nuestros hermanos que no deberíamos estar esperando en este momento, como la perfección. Esta distinción entonces de la doctrina de la adopción nos permite, hermanos, poner las cosas en su lugar y decir, es cierto, hemos sido transformados de una manera gloriosa. Ya hemos recibido este nuevo nombre, hemos recibido el amor del Padre. Ahora tenemos una nueva relación con Él.
pero la expresión de esta relación que tenemos con Él todavía no llega a su culminación. ¿Cuándo llegará eso? Con la venida de Cristo. Y eso es a lo que pasamos ahora a considerar, hermanos, la segunda parte de este versículo, la visión beatífica y nuestra transformación. Juan dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿De qué momento se trata? Juan dice: sabemos que cuando Él se manifieste. ¿Y qué nos había dicho el capítulo 2, versículo 28? Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿De qué está hablando Juan entonces aquí? Del momento de la segunda venida de Cristo. Sabemos que cuando Él se manifieste, ¿qué momento es ese? En su segunda venida, en su regreso, seremos semejantes a Él. ¿En qué sentido, hermanos, se nos dice que seremos semejantes a Cristo? Ojo, noten que no se nos dice que seremos iguales. Él es el Hijo eterno de Dios. Él es consustancial con el Padre. Él recibe todo honor y toda gloria. No así nosotros. Nosotros somos criaturas. Nosotros hemos sido adoptados por gracia. No somos hijos naturales de esta familia. Somos hijos por un derecho que Dios quiso concedernos por gracia. Pero ¿cómo podemos concebir entonces esa semejanza al Hijo? ¿Cómo podemos entender que los hijos de Dios serán como el Hijo de Dios? En primer lugar, hermanos, quiero que pensemos en el estado físico, porque la Biblia nos habla algo de eso. Y aunque no podemos dar muchos detalles, el Señor en su palabra ha querido que quede a grandes rasgos algo acerca de esto. Vamos primero a Mateo capítulo 13, versículo 43. Cosas que se nos han revelado de esa semejanza. Mateo 13, 43. En esa parábola del trigo y de la cizaña, el Señor nos dice cómo Dios va a hacer diferencia entre los justos y los injustos. ¿Y qué nos dice ese versículo 43? Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Tremendo lo que tenemos aquí. O sea, pensemos en esto, hermanos. Si Moisés, en ese ministerio que el apóstol Pablo llama de muerte y condenación, según a los Corintios capítulo 3, resplandecía, ¿cómo será el resplandor en el estado de gloria que Jesús dice que resplandeceremos como el sol? Una manifestación casi cósmica de cómo se van a ver nuestros cuerpos, de cómo van a brillar, hermanos, reflejando esa semejanza a Dios. Aunque Dios no tiene cuerpo, Dios ha querido, lo vemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que su gloria tenga una manifestación. Y muchas veces el elemento que encontramos, o de los más comunes, es una luz. Hechos capítulo 9, ¿qué es lo que vio el apóstol Pablo? Una luz que sobrepasaba a la del sol. ¿Qué es lo que vieron los discípulos en la transfiguración? Que las vestimentas del Señor cambiaron de color y su rostro comenzó a resplandecer. Pues hermanos, lo crean o no, porque es una realidad, así se van a ver nuestros cuerpos, por más débiles, por más enfermos que estén en este momento. Además, la Escritura nos dice que tendremos cuerpos resucitados e incorruptibles. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 52. Primera a los Corintios 15, 52.
Pablo está hablando de la segunda venida aquí. Y dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? A ver, vamos a recordar. En este momento tenemos cuerpos de muerte y cuerpos corruptibles. Incluso piensen, Lázaro, al experimentar esa resurrección, el Señor lo resucitó. Él ya estaba en un estado cadavérico, hermanos, 4 días de putrefacción. Pero Lázaro no recibió un cuerpo incorruptible en ese momento, porque Lázaro volvió a morir. Nosotros, a diferencia de él, experimentaremos en nuestra carne un poder mucho mayor, un poder que ya no tiene vuelta atrás, que nada puede deteriorar ni afectar. Un cuerpo incorruptible que no puede ser tocado ya más por el pecado, ni por su influencia, ni por la del mundo, ni por la del diablo. Hermanos, y creo que los que están aquí y tienen el prospecto tal vez de su muerte más cerca, sea porque tienen alguna enfermedad crónica, sea porque se dan cuenta que sus años están pasando y se acercan a esa última etapa de la vida, podrán resonar mejor con esto y decir: un cuerpo glorioso, un cuerpo sin mancha, un cuerpo que refleje al mismo cuerpo con el que el Señor Jesucristo resucitó, incorruptible. Pero además de nuestro estado físico, hermanos, nuestra semejanza a Cristo también será en lo que respecta a las virtudes morales. ¿A qué me refiero con esto? Piensen, por ejemplo, en el amor. El apóstol Pablo dice: el amor nunca deja de ser. Las profecías van a pasar, la revelación va a cesar, pero el amor continúa. Y sabemos, hermanos, que Cristo es perfecto en amor. ¿Cómo se va a ver entonces nuestro amor? Piensen en eso. ¿Cómo se va a ver, hermanos? Es cierto, somos hijos de Dios ahora, amamos a Dios, amamos a los hermanos, amamos a nuestro prójimo. Dios nos ha dado capacidad para amar a nuestros enemigos. Pero ese amor no es perfecto. Ese amor está lleno de dudas, está lleno de debilidad, está rodeado de cambios, de altibajos, de luchas. Pero ¿cómo será, hermanos, el día en que podamos, en primer lugar, amar a Dios por sobre todas las cosas? De una manera en la que podamos decir: Señor, ya no hay ni siquiera 1 milímetro ni lo más pequeño en mi corazón que yo no entregue a ti. Ya no hay ninguna reserva en absoluto. Mi amor es completo hacia ti. Y hermanos, el amor en esa semejanza va a seguir creciendo y va a seguir creciendo y va a ser perfecto, pero va a seguir creciendo a medida que sigamos conociendo y conociendo y conociendo a Dios. ¿Cómo será, hermanos, poder decir que amamos a nuestros hermanos con un amor que es perfecto, que ya no tiene dudas, que no tiene suspicacia en ningún momento, que ya no tiene siquiera la ocasión para tener que perdonar algo, porque en ese día no habrá ninguna falta que podamos cometer contra nuestros hermanos?
Un amor en el que podamos decir, estamos unidos en el mismo vínculo y es perfecto entre todos nosotros. Lo mismo va a pasar con la justicia. El apóstol Juan dice en su primera carta, capítulo 3, versículo 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. ¿Cómo se verá nuestra vida sin pecado? El pecado es infracción de la ley. En el estado de gloria ya no hay infracción de la ley. Y eso por hablar en un sentido negativo. Pero ¿cómo se verá, hermanos? Que se pueda decir de nosotros que somos verdaderamente, completamente, perfectamente justos en semejanza a Cristo. Además, lo vamos a hacer en verdad también, en la verdad. Dios es un Dios de verdad. Y el apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 4 que estamos siendo renovados. Este nuevo hombre está siendo renovado conforme a la imagen del que lo creó. Y después Pablo dice que entonces hablemos verdad cada uno con nuestro prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Cómo será, hermanos, tener un carácter en el que todo lo que hacemos, todo lo que decimos, refleja la verdad de Dios? Ya no hay ni una mentira, no hay nada que escondemos, no hay doblez de ánimo, no vamos a mostrar una cara y de repente hacer otra cosa. Vamos a vivir en esa verdad. Y eso por poner algunos ejemplos. Pero piénsenlo también de esta manera. Pensemos en el corazón. Los pensamientos, las emociones y la voluntad. ¿Cómo son nuestros pensamientos aquí para con Dios? A veces podemos concebir cosas gloriosas, cosas hermosas. A veces somos llevados por la palabra y en la comunión con Dios y pareciera, hermanos, que, voy a explicarlo de una manera mística, pero que las letras de la Biblia se salen de la Biblia y nos abrazan y comienzan a hablarnos y traen ánimo a nuestro corazón. Y con esas palabras Dios nos dice, hijo, esto es para ti. Y las vemos en una luz diferente. Pero los pensamientos que tenemos aquí para con Dios, hermanos, son muy imperfectos. Distan mucho de su gloria. Aún el mejor de ellos se queda corto y está manchado con nuestro pecado. Pero ¿cómo serán los pensamientos en el estado de gloria? Con cuerpo y alma glorificados. Pensamientos perfectos. Pensamientos que vamos a poder decir, lo que estoy pensando en este momento se conforma perfectamente a la voluntad de Dios. Piénsenlo en nuestras emociones. ¿Cómo son nuestras emociones aquí? De tal suerte que el cristiano puede necesitar ayuda de un psiquiatra por la corrupción que todavía hay en el cuerpo o por haberse afectado en su vida antes de Cristo, haciendo uso de sustancias nocivas, de drogas u otras cosas, y que necesite ayuda ahora de una pastilla como para poder pensar coherentemente y mantenerse en la realidad. Emociones, hermanos, que son cambiantes, que pueden cambiar, por ejemplo, con el estado físico de una mujer en mayor o menor medida, dependiendo de la persona. Hermana, ya no va a pasar eso después. Porque no solo pasa en la juventud, a muchas les pasa también en la menopausia. Y es una lucha. Es una lucha en el matrimonio, es una lucha en la vida, que se sientan cansadas, incomprendidas, con un cuerpo ahora que dicen como que no encajo con este cuerpo. Pero ya no va a ser así. Nuestras emociones van a ser perfectas. Hermano, ya no vamos a tener arranques de ira o de enojo. Van a ser emociones que se conformen perfectamente a la voluntad de Dios.
en gozo, en ese amor, en esa paz, en emociones santas para con Dios y para con nuestro prójimo. Lo mismo va a pasar con nuestra voluntad. Esta voluntad que hasta el día de hoy tenemos que poner bajo sujeción, como decía el apóstol Pablo, que él golpeaba su propio cuerpo y lo ponía bajo sujeción. Hermanos, con una voluntad con la que tenemos que decir, ¿por qué en mi corazón batallo tanto para obedecer este mandamiento? Es cierto, por la gracia de Dios podemos obedecer y mortificar eso, pero con una voluntad que sentimos que a veces tenemos hasta que arrastrarnos para obedecer a Dios. En ese momento ya no habrá eso. Seremos libres. Seremos libres. Hermanos, porque el significado de la libertad no es hacer lo que nosotros queramos, según nos venga en gana. Es hacer lo que a Dios le complace. Y los deseos que vamos a tener en ese momento van a ser solamente los deseos de hacer lo que a Dios le complace. Como hacen los ángeles, piensen en eso. Hágase tu voluntad en la tierra, como se hace en el cielo. ¿Cómo se hace en el cielo la voluntad de Dios? Se hace de forma pronta, de forma expresa. Hermanos, ¿con qué prontitud obedecen los ángeles a las órdenes de Dios? Se hace de una manera perfecta. Allí no hay peros en el cielo, ni por la boca de los ángeles, ni por la boca de los santos, ni tampoco en su corazón. No hay ninguna excusa que poner a la obediencia. Al contrario, es un disfrute, es un deleite continuo. Para la iglesia que ya está en el cielo y para los ángeles, obedecer a Dios. Y lo será también de una manera perfecta para nosotros. Hermanos, por eso podemos decir, el estado de gloria nos anima, pensar en esto nos anima, entre tantas razones, al hacernos ver que aunque ahora luchamos con el pecado, un día seremos semejantes a Cristo. Piensen en esos creyentes que recibieron la carta del apóstol Juan. Confundidos probablemente, muy probablemente por lo que Juan les escribe, confundidos por lo que habían escuchado, diciendo, ¿y qué tal si no conocemos a Dios? ¿Y qué tal si es verdad lo que están diciendo estos maestros que se han levantado, que están hablando con un espíritu, con mucho denuedo? Juan dice, no se equivoquen. No se equivoquen, ahora somos hijos de Dios. Es cierto, ellos podrán decir de ustedes que siguen viendo muchas cosas en su vida, en su carácter. Podrán decirles, quizás ustedes no están reflejando la gloria de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Y cuál es la razón, hermanos, que Juan nos da aquí de esta transformación? Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Es decir, seremos transformados por medio de esa visión. En otras palabras, la visión, hermanos, el contemplar a Cristo nos va a transformar. De hecho, ya estamos siendo transformados a la semejanza de lo que adoramos, a la semejanza de lo que estamos contemplando. Salmo 115. ¿Qué pasa con los ídolos? ¿No ven? ¿No oyen? ¿Tienen boca pero no hablan? Etcétera, etcétera. Y semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que confían en ellos. Hermanos, la vida de esas personas se está conformando a lo que están adorando. Así como son sus ídolos, así son ellos. ¿Qué pasa con los hijos de Dios? Nuestra vida ya se está conformando poquito a poquito. Pablo lo dice así, que estamos siendo transformados de gloria en gloria, mirando como en un espejo, pero a cara descubierta, la gloria del Señor. Ya estamos recibiendo algo de eso, pero aquí lo estamos haciendo por la fe. Porque ¿quién puede decir, yo he visto a Cristo? El apóstol Pedro dice, a quien ustedes aman sin haberle visto. Ustedes no le han visto. Hermanos, no hemos visto con estos ojos a Cristo,
Lo estamos viendo por la fe y ya estamos siendo transformados a su semejanza. Pero el punto de Juan aquí, noten el verbo, porque le veremos tal como Él es. Le vamos a ver con estos ojos, con nuestros ojos. Juan lo dice así, lo veremos tal como Él es. Hermanos, ya nadie verá a Cristo con una apariencia humilde. Ya nadie verá a Cristo en su estado de humillación. Es cierto, el Señor Jesús sigue teniendo ese mismo cuerpo con el que resucitó y lo tendrá para siempre. Pero no lo veremos de una forma humilde. Hermanos, porque cuando Cristo estuvo en la tierra, en ese estado de humillación, no había ningún resplandor externo. En la cruz no había ningún brillo o algo hermoso por lo que las personas pudieran decir: vean la gloria con la que está brillando. Es cierto, hubo ciertas demostraciones de eso, como en la transfiguración o después de que el Señor resucitó. Pero esa no es la apariencia con la que Cristo va a venir. Cristo va a venir, hermanos, haciendo una demostración, un despliegue de esa gloria que Él tiene como el Dios Todopoderoso. Y en esa misma visión vamos a ser transformados a su semejanza. O sea, esa visión tiene poder en sí misma por la gracia de Dios para transformarnos, para culminar este proceso en el que estamos ahora. Esto debería aumentar nuestro anhelo por la segunda venida, porque de eso se trata el cielo. Se trata de contemplar a Dios. Una de las grandes diferencias que tiene el cristianismo con otras religiones es la manera en que presenta ese estado de gloria. El Islam también habla de un paraíso, pero habla de un paraíso que está lleno de deleites carnales. Hermanos, un banquete y un harén, un conjunto de esposas, de eso se trata el cielo para un musulmán. Pero ¿de qué se trata el paraíso para un cristiano? De ver a Dios. Como lo dijo Cristo en las bienaventuranzas: bienaventurados los limpios de corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. El cielo se trata de Dios. Esa es la razón, hermanos. No podemos decir la mayor de las razones. Esa es la razón del cielo, contemplar a Dios. Y si es así, si deseamos ser transformados, esto debería aumentar nuestro anhelo para decir: ven, Señor Jesús. Es cierto, Señor, yo sé que ya soy tu hijo, pero todavía, Padre, estoy tan rodeado de pecado, tan rodeado de dudas y de dificultad, que quisiera que en este momento Cristo rompiera los cielos y viniera con esa gloria y me transformara a su semejanza por completo. Hermanos, esto debería aumentar nuestro anhelo por la venida de Cristo. Y si la visión de Cristo transforma, nos va a transformar en ese momento, ¿qué podemos deducir también de eso? ¿Qué podemos deducir para este estado presente? Que si hay algo que debemos buscar en esta vida, es esa visión que viene primero por la fe. Déjenme decirlo así. Nadie, hermanos, que no haya contemplado a Cristo en esta vida por la fe, podrá contemplarlo por la vista en el siglo venidero. Si tú no estás viendo a Cristo por la fe, amigo mío, te digo, no podrás contemplarlo de esta manera en su regreso. ¿Qué debemos hacer entonces? Buscar más, contemplarlo más, perseguir eso que recibiremos en el futuro de una vez. El ser, como Pablo dice, transformados de gloria en gloria, y el seguir avanzando en ese conocimiento de nuestro Salvador. Al contemplar al Hijo, hermanos, veremos también en Él al Padre. Dios es invisible. La Escritura nos lo dice. Dios es espíritu.
Cristo, Él es una persona con dos naturalezas, Dios y hombre. Él tiene un cuerpo. Podremos ver a Cristo, hermanos, podremos verlo cara a cara. Y al verlo a Él, como Él le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Viendo, hermanos, la gloria del Hijo, estaremos viendo también al Padre en Él. Y creo que podremos estar bien conscientes de eso. Al principio les hablaba acerca de Moisés, pero el apóstol Juan dice en su evangelio, vean por favor el capítulo 1, versículo 18. Juan 1, 18. Juan 1, 18 nos dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nadie puede decir, recuerden las palabras del Señor, que no podía verlo ningún hombre y vivir. Nadie podía contemplar su rostro de esa manera y vivir. Moisés vio algo. Moisés vio una revelación de Dios acomodada a su entendimiento para que pudiera recibirla, para que no muriera. Y Juan nos dice que el Hijo ha venido a revelarnos al Padre. Porque, hermanos, podemos decir que cuando estamos viendo al Hijo, estamos viendo al Padre. Hay una distinción de personas, sí, pero al ver al Hijo, quien es la imagen del Dios invisible, estamos viendo cómo es el Padre en su gloria, en sus atributos. Por último, debemos de gozarnos de que en aquel día no habrá ningún estorbo para ver a Jesucristo. Hoy ya lo estamos viendo por la fe, pero tenemos muchos estorbos. Tenemos el pecado, esa corrupción que todavía queda en nosotros, tenemos el mundo, tenemos al diablo, que buscan interrumpir o distorsionar, afectar esa visión que tenemos por la fe. Pero en aquel día ya no habrá más estorbos. Juan dice, porque le veremos tal como Él es. Ya ninguna confusión, ninguna duda, podremos conocerlo tal como Él es. Y por eso, Juan nos dice en este último versículo, versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cuál es la esperanza de la que Juan está hablando? En primer lugar, vean que él dice que es una esperanza en Él. Es una esperanza que reposa en Cristo, que está sobre Él. Cristo es el fundamento de esta esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Ver al Señor Jesús en su regreso y ser transformados a su semejanza. ¿Cuál es el efecto, hermanos, que tiene esta esperanza? Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esta esperanza entonces lleva a una persona a purificarse, es decir, a vivir y a esforzarse en esa dirección, por vivir de una manera más pura, por vivir en mayor pureza. No es una esperanza pasiva, no es que decimos como cristianos, hermanos, ojo en esto, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, entonces puedo vivir de una manera floja, porque en el estado de gloria se manifestará y aquí no. No es así. Esta misma esperanza que tenemos tiene un poder purificador en nuestra alma. Es una esperanza activa, nos lleva a hacer algo. ¿Qué nos lleva a hacer? Nos lleva a buscar esa conformidad a la imagen de Cristo. A buscar, hermanos, lo que seremos en algún momento de manera perfecta. Juan se refiere aquí a Cristo como puro. Cristo es entonces el modelo por excelencia de la vida cristiana. Por eso decía, hermanos, que los hijos de Dios vamos a ser como el Hijo. Nuestra vida se va a asemejar a la suya, se va a conformar
a la suya. Y esta búsqueda por la pureza, entonces, es una señal o una evidencia de la adopción. Los hijos de Dios queremos ser como el Hijo de Dios. Los hijos de Dios estamos viendo la gloria del Hijo y queremos ser como Él. Queremos ser transformados y por eso buscamos esa pureza. Los hijos del diablo, por supuesto que no van a buscar esto. Juan nos va a decir más adelante. Entonces, ¿qué pasa? Los hijos terminan pareciéndose a su padre. Los hijos de Dios terminan asemejándose a Dios en sus atributos morales. Y los hijos del diablo van a terminar asemejándose al padre de mentiras, al engañador. Hermanos, terminemos este pasaje entonces pensando en que esa esperanza que tenemos, esa esperanza que está fundada en Cristo, un Salvador que no hemos visto con nuestros ojos todavía, pero que vemos por la fe, tiene ya un efecto sobre nosotros. Y esperamos aquel día en que, como decía el apóstol Pablo en Romanos 8, no solamente nosotros, sino que toda la creación está gimiendo, está esperando ese día para ver la gloria que se va a revelar en nosotros. Hermanos, no tenemos ni idea de la proporción cósmica que va a tener ese evento. Es cierto, en este mundo vivimos sin ninguna gloria externa. Incluso Pablo dice que Dios ha escogido lo pobre en este mundo, lo que es vil, lo que es menospreciado. Pero en aquel día nos vamos a ver muy diferentes. Y podemos dar la gloria a Dios por eso, empezando desde este día a decir: Señor, ¿qué cosas has preparado para los que te aman? Que ni ojo ha visto, ni oído ha oído. ¿Qué cosas tan grandes tienes para tus hijos? Amén, hermanos. Oremos. Señor, qué tremendas verdades nos has dejado en tu palabra. Tremendas cosas has querido revelarnos, Señor, y cuán mayores son aquellas cosas que todavía permanecen ocultas para nosotros. Gracias, Señor, por habernos adoptado. Y gracias porque nos das esta esperanza. Anhelamos ya el ser transformados y el contemplar a Cristo. Ayúdanos, Señor, a seguir mirando a tu Hijo por la fe. Y que nuestra vida comience a parecerse cada vez más a la suya. Pero, Señor, nos da dolor también pensar que hay muchos que están aquí, que si Cristo regresara en este día, no recibirían esa visión, sino que serían arrojados al fuego eterno. Señor, te rogamos que en tu paciencia, en tu compasión, en tu misericordia, en ese amor, Señor, que demostraste al enviar a tu Hijo, tengas misericordia de ellos también, para que puedan conocerte. Obra, Señor, en los corazones de las personas que están aquí y aún no tienen fe. Padre, que ellos puedan poner su esperanza no en las cosas de este mundo, ni en los ídolos, sino en ti, Señor, que eres el Dios verdadero, que, como tu palabra dice, que el que cree en ti no será avergonzado. Que vean eso, Señor, y por el ojo de la fe puedan poner su confianza en Cristo, por quien te pedimos estas cosas. Amén.